El tema de esta predicación, la primera predicación aquí en la iglesia Shaddai, y quedará enmarcada en los archivos de la historia, el tema es: el Señor no ha dejado de ayudarnos. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Hemos leído un pasaje de la Biblia en el tiempo del profeta y sacerdote Samuel. Israel como pueblo se encontraba en un tiempo de comunión. Dice el versículo 10 que mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, es decir, había un tiempo de comunión como el que estamos aquí en este momento, estaba Israel teniendo un tiempo de comunión con su pueblo. De manera repentina, los filisteos vinieron contra Israel y los atacaron por sorpresa. Ese es el contexto del pasaje. Ellos estaban en reunión buscando a Dios, y de repente los filisteos vienen y comienzan a atacar a los israelitas. Y en ese momento el hombre de Dios, Samuel, viene ante Dios, le clama, le pide, y en ese momento el Señor Dios Todopoderoso viene contra los filisteos y los atemoriza, y salen ellos derrotados, e Israel vence en esa batalla. Y como señal de ese momento y como recordatorio de la victoria, Samuel decide colocar una piedra en Mizpa para recordar que hasta ahí Dios los había ayudado. Ebenezer significa: hasta aquí me ayudó Jehová. Dice otra versión: el Señor no ha dejado de ayudarnos. La iglesia Shaddai, desde que tuvo sus inicios, hemos visto que Dios no ha dejado de ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Hemos visto provisión de Dios en la familia, hemos visto cuidado de Dios, y pudiéramos dar testimonio cada familia cuánto Dios nos ha ayudado, ¿cierto? Dios no ha dejado de ayudarnos, hermanos. Aquí en el mismo templo donde está usted ahorita sentado, esto estaba totalmente inapropiado para un evento, pero Dios no ha dejado de ayudarnos. Puso en la iglesia el querer como el hacer por su buena voluntad, y hoy Dios nos muestra de que nos ha ayudado y nos seguirá ayudando, porque Él es un Dios fiel. Eso es muy importante. Dice la Biblia que Samuel colocó una piedra, una roca que le llamó como Ebenezer. Hasta aquí me ayudó Jehová. La roca representa a Cristo en el Nuevo Testamento. Colocar a Cristo en tu vida te dará estabilidad, te dará provisión y ayudará a tu vida. La pregunta que surge después de leer esa hermosa historia y recordar esta mañana que Dios fue fiel con Israel y que Dios es fiel con nosotros, la pregunta que surge es: ¿qué sigue después de que Dios me ha ayudado? A todos en este lugar Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Amén. A todos Dios nos ha ayudado. Pero ¿qué sigue después de reconocer de que Dios nos ha provisto? Esa es la pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue a partir de hoy para la iglesia Shaddai? Hasta el día de hoy Dios ha provisto y el cuadro que vemos es hermoso. Pero ¿qué sigue después de hoy? Vaya conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y después de la victoria que Dios nos da, y después de que Dios nos muestra que no ha dejado de bendecirnos, escuche esto, el siguiente paso es una renovación. ¿Una qué? Una renovación. A partir de hoy Dios quiere que la iglesia, los hermanos, todos en este lugar, comencemos una vida de renovarnos. Si es hermoso reconocer que Dios nos ha ayudado, es hermoso reconocer que Dios está con nosotros, pero tenemos que renovarnos. Romanos 12, versículo 1. La Real Academia dice que la renovación es hacer algo nuevo, volver a un estado de victoria. También dice el diccionario que renovación significa restablecer o reanudar una relación nuevamente.
El apóstol Pablo en ese contexto dice en Romanos 12:1, así que hermanos, ¿a quién le está hablando? A usted, a mí, a los hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después de reconocer que Dios es fiel, tenemos que ofrecernos a Dios. Tenemos que entender que la vida que tenemos es prestada y tenemos que dedicarla a Dios mientras tengamos en esta tierra existencia. La vida no es para vivirla, como dice el mundo, la vida loca. La vida es para vivirla para Dios, para glorificar y exaltar su nombre. Pero Pablo sigue diciendo en el texto 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos en Cristo, iglesia, necesitamos nosotros no amoldarnos a este mundo. No os conforméis a este mundo. Y cuando hablamos aquí de mundo, hablamos de una filosofía, de un pensamiento. ¿Cómo piensa el mundo hoy? El mundo piensa, tienes que recrearte, piensa en tener un negocio, que no es malo tener un negocio, una carrera, eso es bueno, prepararse, pero no tenemos que descuidar a Dios, porque sin Dios no somos nada, hermanos. Dios sigue siendo Dios y nosotros, pero usted sin Dios no somos o no son nada. No podemos conformarnos a lo que el mundo enseña y promueve. Tenemos que renovarnos, dice la palabra de Dios. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo sucede eso? Leyendo la Biblia. Tenemos que renovarnos, tenemos que estar estudiando y escudriñando la palabra, tenemos que alimentarnos delante de Dios, tenemos que llenarnos del Señor todos los días. Y esto es importante, hermanos. Dios quiere que nos llenemos de su palabra el día de hoy. Vamos a ver un poco acerca de cómo Dios desea que nos renovemos nosotros constantemente. Y voy a invitarle que vayamos al libro del Génesis, capítulo 6. Y vamos a ver un momento en la historia de la humanidad, en el tiempo de Noé. La sociedad de su tiempo se había corrompido, había comenzado cada vez más a incurrir en una conducta inmoral, de tal manera que llegó hasta la presencia de Dios. En el siglo XXI vivimos en una sociedad la cual por los últimos años hemos visto un incremento en la inmoralidad, en la corrupción, y hoy más que nunca vemos a una sociedad que no le interesan las cosas de Dios. Pero hay un pueblo que ama a Dios. Hay un pueblo que ama a Dios. Y aquí estamos delante del Señor porque le amamos. Dice la Biblia, aconteció que cuando, versículo 1 del capítulo 6 del Génesis, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vemos cómo comienza a poblarse la tierra, a llenarse, a multiplicarse, y eso trajo unas consecuencias. Capítulo 7, versículo 1 adelante. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios le dio una instrucción a Noé, que construyera un arca. El arca duró la construcción 40 años. El número 40 representa en la Biblia renovación, representa restauración. Y durante 40 años Dios le dijo a Noé, construye un arca y háblale a la gente que viene un juicio que destruirá todo lo que en esta tierra existe. Y durante 40 años, después de hacer sus quehaceres, Noé trabajaba en el arca y predicaba acerca del mensaje de Dios. Y el mensaje era que venía un juicio que destruiría la tierra
por el incremento de la maldad. El mensaje no ha cambiado. Cristo viene por segunda vez. Y el arca ahora es Cristo Jesús. Prepárate para entregarle tu vida a Cristo. Si no, enfrentarás un juicio delante de Dios y vivirás separado por la eternidad. El arca ahora se llama Jesucristo. Si tú estás viviendo una vida separada de Cristo, hoy Dios levanta su voz y habla tu vida para que vengas y entres a esa arca que te llevará a la eternidad. Estamos en esta tierra, pero estamos de paso. Y Dios le dijo a Noé que entrara en el arca, que comenzara porque lo había visto, porque era justo. Versículo 12 del capítulo 7 del Génesis. Y hubo lluvia sobre la tierra, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Y aquí nos habla otra vez el número 40, renovación. Por 40 días estuvo el agua, estuvo el diluvio. Y después de eso, hermanos, vino un tiempo de renovación para la familia de Noé. Hoy Dios quiere renovar tu vida. Hoy Dios quiere renovar tu familia. ¿Cuántos años Dios ha bendecido tu vida? Hoy Dios quiere que este día marque un tiempo de renovación, un tiempo de consagrarte, un tiempo de buscar a Dios, un tiempo de caminar cerca del Señor. Dice la Biblia que por 40 días, versículo 13, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos en el arca. Y vemos cómo comienza ese tiempo a entrar en la tierra la familia de Noé y cómo comenzaron ellos a seguir el plan de Dios. Hay un plan en esta hora para nosotros de parte del Señor, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y Él tiene el deseo de hablar y de ministrar nuestras vidas. Venía un tiempo de renovación en la vida de Noé y venía un tiempo de consagración de su familia. Tenemos que consagrarnos según la palabra del Señor. Filipenses 4, versículo 8. Vaya conmigo a ese pasaje de la Biblia. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué, hermanos? Tenemos que pensar con una mente renovada en estas cosas que el Señor nos habla. Todo lo amable, dice Pablo aquí, todo lo verdadero, todo lo justo. Dios quiere que tengamos una manera de pensar así. En nuestra renovación, Dios quiere que pensemos de esta forma. Leía un poco acerca de la vida de Isaac, el hijo de Abraham, el de la promesa. ¿Sabe a qué edad se casó Isaac? A los 40 años. A los 40 años, Isaac dejó de ser soltero y comenzó a formar una familia. Y esto nos habla, hermanos, que también en la renovación vivimos etapas. Etapas en las cuales Dios nos llama a madurar y a crecer. Dios quiere que comencemos a crecer en nuestra vida. En la etapa de Isaac, la etapa de vivir solo había quedado atrás. Ahora venía una etapa de caminar en familia y caminar cerca de Dios. Algunos de ustedes los he visto crecer y formar familias. He visto a sus padres que los han traído a escuchar palabra de Dios. Pero a los que están formando familias nuevas de parte de Dios, consagra tu familia con el Señor. Te toca ahora a ti traer tu familia para que se consagre delante de Dios, como tu padre y tu madre lo hizo contigo. Es un tiempo de consagración. La etapa de vivir solo, quizás de inmadurez, queda atrás. Ahora viene una etapa de crecimiento y tiene que ser cerca del Señor, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 10.
Cómo Dios quiere que vivamos esa renovación es muy importante en su palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, ¿qué, hermanos? Renovando hasta el conocimiento pleno. La renovación es un cambio que necesitamos en nuestras vidas constantemente, hermanos. Sí, es cierto. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios está con nosotros, pero tenemos que avanzar hacia adelante. Tenemos que avanzar y caminar con Cristo al conocimiento pleno, y solamente será de la mano del Señor. Solamente será de la mano del Señor. Y Dios quiere que aprendamos eso nosotros de Él. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Y aquí encontramos la historia de David, el joven llamado por Dios para ser el rey de la nación de Israel. A este joven Dios le dio una victoria muy grande frente a Goliat. Goliat representa la adversidad. Goliat representa el pecado. Y Dios le dio una victoria a David frente a Goliat. Dios le prometió que sería rey de la nación de Israel. Y Dios se lo cumplió. Y Dios estuvo con David. Y dice el versículo 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar. ¿Y reinó cuánto tiempo, hermanos? 40 años. A los 30 años David tuvo que renovar su vida, porque ya no sería más un pastor, ahora sería un rey. Siempre habrá un tiempo para renovarnos. Y Dios lo ayudó y Dios estuvo con él. Tuvo sus altos y sus bajos, pero al final estuvo cerca del Señor. Cuando falló, vino a Cristo, vino a Dios y Dios le perdonó. Pero 40 años dice que estuvo reinando David frente al pueblo. Y podemos hablar muchas historias durante el reinado de David. Pero Dios estuvo con él. Y aprendió a renovarse. Aprendió que tiene que estar constantemente renovando su vida cerca de Dios. Hoy Dios quiere dejar esta palabra en el corazón de la iglesia y de los hermanos que nos acompañan el día de hoy. Es un deber y es necesario renovar nuestra vida en Cristo. Reconocemos que Dios es fiel, reconocemos que Dios es bueno, pero tenemos que renovar nuestra comunión y nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por nosotros. Amén. No es tiempo de regresar a casa y seguir viviendo como el mundo vive. Es tiempo de renovarnos, de consagrarnos y darnos cuenta que Dios sigue abriendo un lugar para que su palabra sea proclamada y la gente escuche palabra de Dios. Dice la Biblia entonces, versículo 5: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Vemos entonces que el tiempo de reinado de este hombre David fueron 40 años y fue un tiempo de renovación para su vida. Jesucristo, nuestro modelo máximo como maestro, como guía, como salvador, como redentor, Él también fue tentado 40 días en el desierto por Satanás, dice la Biblia, por 40 días. Además de representar renovación, el número 40 también representa un tiempo de prueba, también representa un desierto. Y Jesús estuvo viviendo esa tentación por 40 días en el desierto y fue tentado. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 13, versículo 25. Libro de Números, capítulo 13,
versículo 25. Aquí también Israel, después de que pasa por el desierto, en el tiempo del desierto Dios probó mucho a Israel. Su carácter fue moldeado a través de cada prueba. Si yo preguntara en esta hora cuántos tienen pruebas, todos en este lugar tenemos pruebas familiares, de salud, con la familia. Todos tenemos dificultades. Y la prueba, hermanos, en nosotros es para acercarnos más a Dios, no para alejarnos del Señor. Porque los que aman a Dios, que todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. Encontramos en Números 13 un momento importante, versículo 25, y nos habla acerca de la expedición después de que llegan al punto de entrar a la tierra prometida. Mandan a los espías y estuvieron ahí también 40 días, dice el versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de, ¿qué, hermanos? De 40 días. Los 12 espías estuvieron en la tierra prometida explorándola, viéndola 40 días. Y después de esos 40 días trajeron un informe que entregaron a Moisés y les ayudó para ellos visualizar su vida para entrar a la tierra prometida. Aquí donde estamos iniciando una etapa como Iglesia Shaddai. Hemos visto la mano de Dios, hermanos, y la seguiremos viendo, pero tenemos que renovarnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que levantar nuestra vida a Cristo para que en este lugar seamos sal y luz de este mundo. Que la gente vea que en este lugar hay un pueblo que ama y tiene temor de Dios. Que seamos una iglesia que ame al Señor. Que seamos un pueblo que busca de Dios. Ya no hay pretextos. Dios ha abierto un lugar para que su pueblo se reúna aquí y haya palabra de Dios para cada uno de ustedes, hermanos. Después de 40 días dice que ellos regresaron y nos habla de un tiempo de renovación en la vida de los 12 espías y sobre todo del pueblo de Israel. Vamos a concluir y vamos a ver Éxodo capítulo 24 versículo 10. Éxodo capítulo 24 versículo 10. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. Vemos como la palabra de Dios, 24:18, perdón. Éxodo 24:18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuánto tiempo, hermanos? Aquí Moisés recibió los 10 mandamientos. Subió a la presencia de Dios y estuvo por un periodo de 40 días y 40 noches. Y él recibió una palabra que entregaría al pueblo de Dios. Fue un tiempo importante para Moisés. El pueblo necesita la palabra de Dios. El pueblo necesita escuchar cada uno de los mandamientos. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Vamos a ir rápidamente para abordarlos ahí en Éxodo capítulo 20. Vaya conmigo a Éxodo 20. Y vamos a ver rápidamente los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés en esos 40 días y 40 noches. Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero que le dijo Dios en este pasaje al pueblo de Israel: yo te saqué de Egipto, yo te saqué del mundo, de allá te traje, y te traje de casa de servidumbre. Por lo tanto, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nadie puede ocupar tu corazón, solo Dios. Nadie puede estar en primer lugar en tu vida, solo Dios. Dios no comparte su trono con nadie. El primero en tu vida debe de ser Dios. Y en la renovación debe de ser el Señor en primer lugar.
Y alguien puede decir, pastor, para mí lo primero es Dios. Bueno, si es así, demuéstralo con tu vida, en devoción y en la voluntad de Cristo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Nadie puede ocupar el lugar del Señor, hermanos. 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué significa? Las cosas de Dios son serias. Cuando te refieras a las cosas de Dios, vamos a darle seriedad, porque Dios es santo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9. 6 días trabajarás. ¿Cuántos? 6. Y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es que hoy Dios nos recuerda en esta renovación. Tienes de lunes a sábado para hacer tus trabajos, pero el día del Señor es para escuchar su palabra. Nada ni nadie puede ocupar ese lugar en tu vida. Hoy Dios nos deja una palabra que nos da una responsabilidad mayor como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? A mayor conocimiento, mayor responsabilidad delante de Dios. Oramos que esta palabra nos sirva para renovarnos. Y cerramos con esto, hermanos. ¿Dios es fiel? ¿Cuántos lo creen? ¿Dios es fiel? A partir de hoy tenemos que renovar nuestra vida en Cristo hasta el día que estemos delante de Él.